La verdad es que vendí mi casa, dijo Kevin. Mi cuñado, mi esposo y yo estábamos tan sorprendidos que no podíamos hablar. Pero la persona más sorprendida fue mi suegra. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿No se suponía que vendrías a recogerme?, preguntó, claramente molesta, mientras confrontaba a Kevin. Tranquilízate, dijo Kevin, tratando de calmarla. Comenzó a explicar por qué tomó la decisión de vender la casa. Mi nombre es Sandra, y trabajo desde casa con mi esposo, Robert. Ambos disfrutamos trabajar de forma remota porque nos permitía tomar descansos cuando queríamos. Era una configuración pacífica, pero entonces, mi suegra vino a vivir con nosotros. Aunque estábamos económicamente estables y no teníamos quejas importantes, ella a menudo cuestionaba por qué no salíamos a trabajar. ¿Por qué no están trabajando afuera como la gente normal?, solía decir, mirándonos con desaprobación. Era agotador escucharla repetir esto una y otra vez. Intentamos explicarle que trabajábamos desde casa, pero ella simplemente no lo entendía. ¿No están solo jugando? Ya le dije a Robert lo mismo. ¿Cuándo van a empezar a trabajar de verdad? ¿No les importa su futuro? Siempre estaba preocupada y a menudo decía, tal vez cometí un error al venir aquí. Debería haberme ido a la casa de Kevin. Kevin es el hermano de Robert. Se casó con una mujer rica llamada Carol y ahora vive de su dinero. Aunque nuestra suegra no lo sabe, Kevin nos pidió que no se lo dijéramos. Ella solía hablar sobre la gran y lujosa casa de Kevin. Planeo mudarme allí pronto, decía, esperando que Kevin viniera a recogerla. Pero sabíamos que Kevin y su esposa nunca iban a recogerla. Robert una vez sugirió que podría vivir con Kevin, pero Kevin se negó. Así que terminamos viviendo con ella. Aunque nos llamaba desempleados, porque trabajábamos desde casa, simplemente aceptamos que así era ella. Luego, un día, recibimos una llamada repentina de Kevin. Iré este fin de semana, dijo, y luego colgó sin esperar nuestra respuesta. ¿Qué hacemos?, le pregunté a Robert, sintiéndome desconcertada. Kevin no había cambiado nada. Mi suegra escuchó nuestra conversación y parecía emocionada. Va a venir a recogerme. Ayúdame a prepararme para mudarme, dijo, arrastrando a Robert a su habitación. Robert trató de explicarle. Mamá, Kevin no viene a recogerte. Probablemente llamó porque algo pasó, pero ella solo resopló, negándose a creerlo. Eso no puede ser verdad, insistió. Pero, no te dijo nada sobre recogerte por teléfono, ¿verdad? Simplemente no lo dijo, murmuró mi suegra. Robert, estoy tan cansada de esta casa. Probablemente quieras que sea tu ama de llaves, pero eso no va a suceder. No podíamos entender por qué estaba tan paranoica. Desde que se mudó con nosotros, se levantaba cuando quería. No hacía ninguna tarea doméstica y vivía de la mesada que le dábamos, pero no queríamos obligarla a quedarse, así que empacamos sus maletas y esperamos a que Kevin, mi cuñado, llegara. Durante el fin de semana, Kevin y su esposa aparecieron. Tan pronto como entraron, tenían unas caras extrañamente amistosas, lo que me dio una mala sensación. Justo entonces, mi suegra salió, con los ojos brillando. Por fin llegaron. Escuchen, Sandra es terrible para las tareas del hogar, así que tengo que hacer todo, y Robert me ignora completamente. ¿No es horrible?, dijo, actuando como una víctima. Empujó a Robert y le dio la bienvenida a Kevin en nuestra casa. ¿Están maltratando a mamá?, preguntó Kevin, con sospecha. De ninguna manera, le damos una mesada, come lo que quiere, y Sandra se encarga de las tareas domésticas, respondió Robert, visiblemente incómodo, pero Kevin no parecía convencido. Robert siempre ha sido un poco despistado, probablemente trate mal a mamá sin darse cuenta, y parece que Sandra no es muy considerada, dijo Kevin. Así es, Kevin realmente me entiende, intervino mi suegra. Robert y yo no pudimos evitar fruncir el ceño ante sus comentarios, pero decidimos ser corteses y llevamos a la pareja a la sala. Todos nos sentamos alrededor de la mesa, con Robert y yo de un lado y Kevin y su esposa del otro. Y bien, ¿qué esperas? Sirve el té, ordenó mi suegra. Pensé que tú ibas a hacer el té, mamá, respondí, sorprendida. ¿Qué? ¿Haciendo que una anciana trabaje? Mira, Kevin, así es Sandra, dijo, incluso empezando a fingir que lloraba. Estaba tan atónita por su comportamiento que no sabía ni cómo responder. Después de que serví el té, la pareja de repente se puso seria. La verdad es que vendimos nuestra casa, dijo Kevin. Robert y yo estábamos impactados, pero mi suegra fue la más sorprendida. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿No se suponía que vendrías a recogerme?, preguntó, desconcertada, mientras confrontaba a Kevin. Tranquilízate,
tranquilízate, dijo Kevin, tratando de calmarla. Luego explicó, hemos estado endeudados, y vender la casa fue la única manera de pagarlo. Pero ahora, estamos en la ruina y no tenemos dónde vivir, así que vinimos a ver si podíamos quedarnos aquí. ¿Qué deuda?, pregunté. Intentaba iniciar un negocio, pero no funcionó. Bueno, eso pasa, ¿no?, dijo Kevin, riendo como si no fuera gran cosa. Robert y yo suspiramos frustrados. Solo necesitamos quedarnos hasta que encontremos una nueva casa, por favor. No tenemos a nadie más a quien recurrir, suplicó la pareja, inclinando sus cabezas juntas. Nuestras expresiones debieron ser complicadas, pero dado que no tenían otro lugar a donde ir, no tuvimos opción. Acordamos dejarlos quedarse en nuestra casa temporalmente, pero les hicimos prometer que se irían en un mes. Entendido, dijo Kevin, todavía riendo, mientras se iba a preparar sus cosas. Después de que se fueron, mi suegra se quedó en silencio. Parecía estar sumida en sus pensamientos. Robert y yo asumimos que todavía estaba en shock. Al día siguiente, las pertenencias de la pareja llegaron de inmediato. Hay tantas cosas. ¿Dónde se supone que pongamos todo esto? Tal vez tengamos que vender algunas o alquilar un trastero, dije mientras movíamos las cosas de Kevin. Fue entonces cuando mi suegra nos soltó una bomba. He estado pensando, ¿no estaríamos más seguros en el futuro si Kevin se queda aquí? Así que ustedes, los parásitos, pueden irse, ¿no? Mi esposo y yo estábamos atónitos por su declaración repentina. ¿Qué tontería estás?, comenzó mi esposo, pero fue interrumpido por mi suegra, quien se regodeó. Mira, tanto Kevin como Carol están de acuerdo, así que, ¿qué vas a hacer, Robert? Si te vas a divorciar, puedes quedarte aquí. Mi suegra me miró triunfante, claramente disfrutando la situación. Me preparé para responder, pero mi esposo habló primero. Solo dices lo que se te ocurre. ¿Por qué Sandra tendría que irse? El rostro de mi esposo estaba rojo de ira mientras alzaba la voz. No grites así, es mejor sin una carga alrededor. No, replicó mi suegra. No entiendes nada, esta es la casa de Sandra, respondió mi esposo, su tono exasperado. Al escuchar sus palabras, mi suegra, mi cuñado y su esposa quedaron boquiabiertos. Esta es la casa que Sandra compró para nuestra vida juntos, continuó mi esposo, añadiendo tensión al ambiente. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿No es trabajo del esposo comprar la casa?, exclamó mi suegra incrédula. No hay tal regla. Además, Sandra cubre toda la asignación y los gastos de vida de mamá. Sandra asumió esa carga porque tu pensión es mínima, y sería difícil que tuvieras libertad financiera solo con eso, explicó Robert, mirando a su madre con una expresión intensa. A pesar de sus palabras, mi suegra parecía incrédula, mirándome y riendo con desdén. Increíble, Sandra solo juega en la computadora todo el día, ni siquiera hace los quehaceres de la casa. En serio, ¿mi asignación no salía de mi pensión? De otra manera, no hay forma de que Sandra pudiera darme 500 pesos al mes. Además, continuó, ¿no es Sandra quien maneja mi pensión? Seguro le dijiste otra cosa a Robert, pero estoy segura de que estás usando mi pensión, dijo mi suegra, sacando pecho y mirándome con furia. La miré directamente, sin retroceder. Es cierto que he tenido éxito como empresaria, respondí con firmeza. Mientes, divórciate ya de esta esposa mentirosa, deberías vivir aquí conmigo, Kevin y Carol. Además, no hay pruebas de que Sandra esté ganando dinero, insistió mi suegra. Si las hay, aquí está, respondí, sacando mi recibo de sueldo y mostrándoselo. La vista del cheque dejó a mi suegra, a Kevin y a Carol boquiabiertos. Desde que mamá se mudó aquí, no hemos usado nada de su pensión. Si alguna vez mamá quisiera irse, Sandra la ha estado administrando para que pudiera vivir de manera independiente, pero en lugar de eso, mamá, has estado mandoneando a Sandra, interfiriendo en su trabajo. Tú eres el problema. Si no te gusta Sandra, deberías irte ahora mismo, dijo mi esposo, manteniéndose firme. Robert y yo estábamos atónitos por la audacia de mi suegra y el giro repentino de los acontecimientos. Habíamos acordado dejar que Kevin y su esposa se quedaran temporalmente, pero la situación se había descontrolado rápidamente. Kevin y su esposa, claramente incómodos con la rara muestra de enfado de Robert, intentaron suavizar el ambiente con sonrisas nerviosas. Es broma, pero, oye, sí que estás ganando mucho, ojalá pudieras enseñarme algunos trucos de negocios, ¿verdad, Carol?, dijo Kevin, con la voz ligeramente temblorosa. Sí,
aunque es cierto que estábamos preocupados por vivir con nuestra cuñada. Parece que es una buena persona después de todo, añadió Carol, forzando una sonrisa. Pero mi suegra seguía decidida. No te creas tan importante, Robert, no eres más que un flojo. Basta ya, tú también deberías irte. Salivé lo duro que es este mundo. Robert y yo nos miramos con cansancio, dándonos cuenta de que razonar con ella era inútil. Bueno, si así te sientes, empacaremos nuestras cosas y nos mudaremos a una nueva casa. Ustedes se quedarán con la hipoteca, pero si eso está bien para ti, no vengas llorando pidiéndonos ayuda. Si insistes, suegra, nos iremos, incluso con una pensión. Mantener tu estilo de vida será difícil, pero supongo que eso no se puede evitar, ¿verdad? Con nuestras palabras, mi suegra se puso roja de ira y nos gritó que nos fuéramos. Kevin y su esposa, en pánico, intentaron detenernos. Esperen, no pueden estar hablando en serio. No tenemos que hacer eso, ¿verdad? Pero mi suegra lo silenció con una mirada feroz. No te atrevas a replicar, Kevin, ¿no vas a ser un CEO? No me importa que uses mi pensión. Así que solo empieza una empresa y muéstranos lo exitoso que puedes llegar a ser. Les enseñaré lo que pasa cuando nos desafían. Sus palabras estaban llenas de intensidad, dejándonos sin otra opción que salir de la casa. Transferimos la propiedad de la casa al nombre de Kevin y, aunque sentíamos cierta insatisfacción persistente por el incidente, nos aliviaba estar libres de la constante sarcasmo de mi suegra. Reanudamos nuestra rutina en un nuevo departamento, trabajando desde casa y disfrutando de la paz y tranquilidad. Pero esa paz fue breve. Un día, mi esposo recibió una llamada frenética de su madre, que lloraba descontroladamente. Kevin se ha llevado mi pensión y ha desaparecido. No ha vuelto en una semana. Carol y yo estamos solas en la casa, y estamos en problemas. Por favor, ayúdanos. Robert intentó calmarla, preguntando por qué Kevin había desaparecido. A través de sus sollozos, ella explicó, le di toda mi pensión a Kevin para su startup, pero terminó gastándola toda en apuestas. Cuando lo enfrenté, desapareció. Estaba demasiado alterada para continuar, así que le pasó el teléfono a Carol. ¿Podrías llamarnos de vuelta? No podemos vivir así. Desde que Kevin fracasó en su startup y vendió la casa, nuestros padres nos han desheredado. Mi papá no nos perdona por vender esa casa. No hemos podido comunicarnos ni con mi papá ni con mi mamá. Al escuchar esto, Robert y yo intercambiamos miradas, dándonos cuenta de que la situación había dado un giro completo. A pesar de todo, ahora ellos eran quienes estaban desesperados por ayuda. Carol suplicó a mi esposo, con la desesperación evidente en su voz. Mientras hablaba, vi la frustración crecer en el rostro de mi esposo. Murmuró, lo sabía, en un tono de disgusto, sacudiendo la cabeza. Es lamentable, pero no nos involucren. Les advertimos cuando nos fuimos. No, aunque vengan llorando a nosotros, no los ayudaremos. Reporten a Kevin como desaparecido a la policía, pero no es asunto nuestro. Con eso, colgó el teléfono. Me sorprendió su firmeza, pero se volvió hacia mí y dijo, obtuvieron lo que merecían. Me encontré asintiendo con él. Después de todo el problema que habían causado, era difícil sentir lástima por ellos. A pesar de nuestra postura firme, Carol y mi suegra continuaron llamando repetidamente al celular de mi esposo. Carol, entre lágrimas, lloraba diciendo que no sabía cómo reportar a Kevin como desaparecido. Nos asombraba su impotencia y le dijimos que contactara a la policía para pedir ayuda. Sin embargo, incluso con la intervención de la policía, Kevin permaneció desaparecido durante un tiempo. Luego, justo cuando pensábamos que tal vez nunca lo encontrarían, recibimos noticias impactantes. Kevin había sido arrestado por robar un banco en otro estado. Cometió el crimen para pagar sus crecientes deudas. Aparentemente, este no era su primer delito, y ahora enfrentaba una pena de cárcel significativa. La situación de Carol se había vuelto aún más desesperada. No podía regresar a la casa de sus padres y seguía viviendo con mi suegra en la casa. Si se divorciaría de Kevin era incierto, pero probablemente era lo menos de sus preocupaciones en ese momento. Se había registrado en una agencia de empleos temporales y estaba luchando en su primer trabajo, apenas logrando llegar a fin de mes. En cuanto a mi suegra, Kevin se había llevado toda su pensión, y ahora tenía que pagar sus deudas. Ella también había comenzado a trabajar a tiempo parcial para reducir lo que Kevin debía. Mi esposo y yo expresamos cierta simpatía por su situación, pero nos mantuvimos firmes en nuestra decisión de cortar toda comunicación con ellos. Finalmente estaban experimentando las duras realidades de la vida de las que mi suegra solía hablar, pero esta vez, era demasiado real para ellos.
A pesar del caos que había surgido desde que mi suegra se mudó con nosotros, mi esposo y yo estábamos aliviados de haber vuelto a nuestros días de tranquilidad. El peso de su drama ya no era nuestro, y por eso, estábamos agradecidos.